Seguramente son una de esas cositas que más se conoce o se divulga de filosofía, de lógica particularmente. Malos argumentos. Si te dicen esto, eso es una falacia. Como los pies. Ah, no, eso es lo de filosofía. No, esto es filosofía, efectivamente. Esto es filosofía. Los pies no. Como los pies. Bueno, con los pies. O sea, depende. ¿Quieres que te ponga pies como ejemplos filosóficos? Yo lo hago. O sea, yo no tengo ningún problema. George. Lo que pasa muchas veces, yo me lo he encontrado pues hablando en chats pues de gente que divulga cosas y mencionar el tema de falacias y tal, y que me digan, es que esto no sé qué tal, y que me lo confundan con algo falso. Que confundan la falacia y la falsedad, la falacia y la mentira. Cuando el punto de la falacia no es que sea algo falso, sino que sea un argumento inválido, ¿no? Esa sería la definición general. La definición general de falacia es la de argumento inválido, que luego hay que precisar muchas cosas. ¿A qué nos referimos con argumento inválido? Pero ya que es un argumento que no sirve, que es inválido, tiene dos diferencias fundamentales. Por un lado, no es retórica, quiero decir. En un sentido muy amplio sí que podríamos asociarlo con la retórica, con estrategias retóricas, pero hablamos de falacia cuando estamos en el ámbito propiamente de la argumentación. En retórica no argumentamos, en retórica pretendemos convencer, exponer unas ideas de forma que persuadamos al otro de que tenemos razón, no argumentando a favor de una idea, sino exponiéndola de forma sugerente, de forma atractiva. Podemos aludir a que un gran pensador lo demostró, pero no estamos haciendo el ejercicio de argumentar nosotros. Estamos simplemente aludiendo a eso para intentar convencer de que es una idea correcta, acertada. Por tanto, aunque haya similitudes entre ciertas falacias y estrategias retóricas, el contexto es distinto. Cuando nosotros hacemos falacias es porque estamos en un contexto en el que supuestamente estamos argumentando. No tendría sentido que alguien esté haciendo un discurso puramente retórico y decirle, eso es una falacia. Te dirá, bueno, es que yo no pretendo demostrar lo que estoy diciendo. Yo quiero hacer un discurso que convenza, no un discurso demostrativo. Es muy importante el tipo de discurso que se realiza. Evidentemente, hay falacias que vienen de la retórica y vienen de la aplicación de estrategias retóricas en un contexto argumentativo al que no pertenecen. Y entonces, claro, ahí sí que tienen sus semejanzas. Por otro lado, que sean inválidos significa que no necesariamente lo que se dice es falso. O sea, que hay una diferencia entre la verdad y la validez dentro de los argumentos, ¿vale? Cuando decimos que se está argumentando aludiendo a algo verdadero, es porque el contenido consideramos que es cierto, ¿no? Si yo digo, me he resfriado debido a que tenía los pies fríos. El resfriado lo he pillado por los pies. Y yo digo, mira, es muy fácil. Tenía los pies fríos y después he estado resfriado. Por lo tanto, los pies fríos es la causa de que yo me resfríe. El punto de la falacia, de la invalidez, no es que estemos hablando de algo falso, sino que estamos hablando de una relación, una cierta relación entre los enunciados o entre las premisas y las conclusiones que no es suficiente para afirmar o para apoyar lo que uno quiere defender. Bueno, podemos estar aquí hablando de varios criterios, pero básicamente esta es la diferencia. Y es verdad que tenemos diversos criterios de verdad, pero entendamos que los criterios de verdad, el criterio de verdad general, más extendido, es que haya cierta correspondencia entre lo que yo digo y las evidencias que tengo. Tengo evidencia experiencial de que tenía los pies fríos. Yo lo siento y viene un señor, me toca los pies y dice, es verdad, tenía los pies fríos. Y tengo evidencia de que me he resfriado. Efectivamente, viene un doctor y dice, este señor está resfriado. Perfecto. Ahí tenemos evidencia. Sí, de acuerdo. Vamos a coincidir en que sea verdad. Luego ya nos podemos meter en criterios de verdad, que hay otros criterios de verdad y hay más discusión acerca de esto. Pero hoy no es el tema. Hoy el tema son las falacias. Ahora bien, ¿cómo sabemos que una relación es falaz? Que una relación entre las premisas y conclusiones es falaz.
Porque claro, la verdad, bueno, tenemos unos criterios, pero la validez, ¿cómo la establecemos? ¿En base a qué? ¿Que a uno le da la gana? Dice, eso es falaz. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana. Hombre, no es cuestión, ¿no? ¿Doctor en qué campo? Doctor en el campo de la resfriología. Es doctor resfriólogo. Se dedica solamente a establecer si alguien está o no está resfriado. Es el campo de la persona que va a atenderte cuando dices estoy resfriado y va a comprobarlo. Va a comprobar si es verdadero o no. Dos criterios fundamentales para establecer que un argumento es válido. Primero, que sea pertinente, es decir, que trate del tema. Es decir, que si yo estoy hablando del resfriado, no puedo salir con un argumento que aluda a que este señor, el señor que ha dicho que usted está resfriado, es muy feo. Ese resfriólogo es muy feo. Pues la fealdad del resfriólogo no es relevante para saber si una persona está o no está resfriada. ¿Saben? O sea, no es el punto, ¿no? Por un lado, que sea pertinente para lo que estamos discutiendo. Pero por otro, que los argumentos que yo doy sean suficientes para la conclusión que quiero establecer. Porque sí, yo puedo decir, mira, he tenido frío en los pies y después he estado resfriado. Y claro, eso viene al caso, quiero decir, es una sucesión de acontecimientos que puede perfectamente venir al caso. Y podría ser una prueba que apoyara que efectivamente hay una relación de causalidad. Pero igual, la mera sucesión temporal de uno y otro evento no es suficiente para que efectivamente lleguemos a la conclusión de que debido al frío de pies yo me he resfriado. Es una de las condiciones. Quizá una condición que yo a nivel perceptivo, a nivel fenoménico, a nivel de mi percepción de mi propio cuerpo, pues para mí es más relevante que otras. Claro, porque me siento frío en los pies y después me he resfriado. Claro, es que yo lo he percibido así. Claro, pero igual no es suficiente. ¿De acuerdo? No es un argumento suficiente. ¿Por qué? Porque la sucesión temporal de una serie de acontecimientos no revela una relación causal. Hay que experimentar más, hay que tener más información, diferentes circunstancias que pueden haber influido, ¿vale? No porque no sea pertinente o relevante. O sea, evidentemente, si los pies fríos fueran la causa de mi resfriado, necesariamente tendría que tener los pies fríos antes de resfriarme, ¿no? Eso lo tenemos claro, por tanto es pertinente, pero no es suficiente. Si no es suficiente, necesitamos más argumentos. Y si alguien no aporta más argumentos aparte de ese, diríamos que está utilizando una falacia. Y aquí tenemos que pensar si pues, hay otras consecuencias alternativas, si hay otros argumentos que se puedan añadir y que cambien la conclusión. Una falacia no es lo mismo que una mentira. Puede ser completamente verdad que mis pies están fríos. Y eso no significa que sea la causa de mi resfriado. ¿De acuerdo? Puede haber otras causas. Cuando yo digo que algo es falso es porque no estoy explicando los hechos tal cual son. Cuando digo que algo es falaz es porque la relación entre un hecho y el otro no tiene que ser, no es necesariamente como yo digo. ¿Vale? O porque puede haber explicaciones alternativas. No porque lo que yo digo sea mentira, sino porque no lo estoy justificando adecuadamente. Incluso podría ser verdadero que los pies fríos son la causa del resfriado. Aún así, aunque fuera cierto que los pies fríos son la causa del resfriado, el mero hecho de que primero haya tenido los pies fríos y después me haya resfriado no es prueba suficiente. Me hacen falta más pruebas. Pero aparte de estos dos criterios, que son los más técnicos a nivel de la relación entre los argumentos, tenemos el criterio de la claridad. O también podemos hablar de la concisión. Es decir, que los argumentos no solamente hablen sobre el tema y que demuestren suficientemente lo que se pretende, sino que además se entiendan. Y esto parece básico. Tú, claro, hombre, si quieres discutir con alguien, tiene que entenderte. Ya. Pero es que hay falacias que se basan en crear confusión, en cierta ambigüedad, utilizar términos ambiguos. No sé lo que me quieres decir, ¿no? Por ejemplo, el caso del Quaternio Terminorum, que es el Quaternio Terminorum. Dice, claro, el Quaternio Terminorum. El de toda la vida, Diego. El Quaternio Terminorum, que todo el mundo conoce, ¿verdad? Sí. El Quaternio, ya sabéis, el Quaternio Terminorum. Pues ese es un caso de ambigüedad. Bueno, yo lo expliqué en su momento
con el silogismo de, o con el argumento de cuanto más queso, menos queso. ¿Sabéis el de cuanto más queso, menos queso, no? Pongamos el caso de el queso con agujeros, ¿no? Los quesitos y todos los quesos que tienen agujeros, ¿no? Estos quesos que tienen agujeros, cuanto más queso hay, tienen más agujeros. Pero cuanto más agujeros haya, hay menos queso. Porque más agujeros quitan queso. Por lo tanto, cuanto más queso, menos queso. Porque cuanto más queso va a haber más agujeros y cuanto más agujeros va a haber menos queso. Es una conexión directa. A más queso, menos queso. Y tú dices, no tiene ningún sentido. O sea, estás tergiversando los términos. ¿Por qué? Porque ese más agujeros se refiere a contextos diferentes. Que yo diga que el queso tiene más agujeros porque hay más queso es un contexto en el que aumento el volumen del queso, el volumen del objeto queso que tiene sus agujeros, y en el otro caso estoy suponiendo que a mismo volumen de queso hay más agujeros dentro del queso. Por eso hay menos queso. Entonces estoy confundiendo un enunciado con el otro. Más agujeros en el sentido de que haya más queso y más agujeros en el sentido de que, habiendo el mismo volumen de queso, haya más agujeros dentro. Entonces, no puedo conectar eso, una idea con la otra, no tiene ningún sentido. Bueno, aquí tengo una imagen que me compartieron hace un montón de tiempo y me parece bastante, bueno, es interesante. Dice, el hombre de paja, que aquí pues vendrá explicado, pero está tan pequeño que no veo un carajo. Has distorsionado el argumento de alguien para que sea más fácil de atacar. El hombre de paja, básicamente, es que tú utilices un argumento que alguien no ha dado o de una forma que no es como él lo ha dicho para ridiculizarlo y para que sea más fácil de atacar. Por ejemplo, aquí viene... voy a cenar, que vale Marumi. Viene Marumi y me dice, voy a cenar porque ya tengo hambre. Tengo hambre y es ya hora de cenar y me voy. Y yo le digo, que Marumi es una delicada y en cuanto tiene un poco de hambre se lanza a comer como una loca. Que ella misma lo dice. Como, no, Diego, o sea, no ha dicho eso. Estás tergiversando sus palabras, estás sacando de lugar lo que ha dicho. Eso es un hombre de paja, ¿vale? A ver, ¿qué más tenemos? La falsa causa. Bueno, falsa causa, los argumentos de falsa causa pueden ser muy variados, quiero decir. Es buscar una causa que no tiene, que en principio no tiene por qué guardar relación o no tiene por qué ser una causa, pero es que hay varias. Podemos hablar del post hoc ergo propter hoc, o pueden haber otras, pero principalmente, normalmente se refieren más al post hoc ergo propter hoc, o sea, ha sucedido después de algo, por lo tanto, será consecuencia de ello. Pendiente resbalosa o pendiente resbaladiza es la que extrae consecuencias cada vez más funestas de un acontecimiento. Yo te digo, bueno, es que Marumi tiene un hambre, bueno, Patri tiene un hambre que en cuanto tiene un poco de hambre va corriendo a comer lo que sea y un día se va a tropezar, se va a caer al suelo por lo rápido que va y se va a romper la cabeza y bueno, pues va a haber un desastre ahí, porque en fin, con las prisas que tiene, o sea, voy extrayendo consecuencias terribles a partir de un acontecimiento, de un hecho que puede pues, no tener esas consecuencias, ¿vale? Pero la pendiente resbaladiza, que poco a poco va empeorándolo todo, poco a poco va sacando consecuencias más terribles. Poca broma, casi me pasa así por torpe. Ya, pero no es un argumento válido. Puede ser verdad, pero no es un argumento válido. El ad hominem es una acusación contra la persona en lugar de contra lo que dice. Pregunta cargada, supongo que es el de la falacia de pregunta compleja o muchas preguntas, que tiene varios nombres. Pregunta cargada creo que también es uno de ellos, que básicamente es una falacia que consiste en hacer una pregunta que ya presupone cierta información. Yo digo, ¿aún sigues pegando a los niños por la calle? ¿O ya no? Yo hago esa pregunta, ¿no? Claro, y Patri dirá, ¿cuándo he pegado yo a los niños por la calle? Bueno, a lo mejor sí lo ha hecho, pero yo estoy asumiendo que lo hacía para introducir a Patri en una discusión que no es pertinente, porque yo no he demostrado que Patri pegara a niños.
pero lo estoy presuponiendo en la pregunta. Entonces, Patri no solamente tiene que responderme a la pregunta. Si me responde un sí o un no, si me responde que no, porque ella nunca ha pegado a los niños, lo que yo le estoy preguntando es si ya no lo hace. Por tanto, me está diciendo que ya no lo hace, pero que antes lo hacía. Me tiene que responder, además, que argumentar que ella nunca lo ha hecho y por tanto eso es una acusación, le estoy acusando de algo, pero estoy enmascarando esa acusación con una pregunta. Aquí también el de blanco o negro, que sería un falso dilema. Dar dos opciones del estilo de o ayudamos a todo el mundo a conseguir una vivienda o salvamos la economía. ¿Qué elegís? ¿Ayudar a todo el mundo a tener una vivienda o salvar la economía? Explícame ese dilema a cuento de qué viene. No hay posibilidad de hacer las dos cosas. O la una o la otra. ¿Pero por qué? ¿Vale? Proponer estas dicotomías sin dar ninguna evidencia de que tengan que ser opciones contrapuestas, pues también sería falaz. Monarquía o dictadura, Monarquía o dictadura, joder, Democracia no es una opción. O monarquía o dictadura. Y tú, hostia, ¿cómo está el panorama? Entonces, ¿cómo está el panorama? Si tiene que ser monarquía o dictadura. Populista, que sería una ad populum, ¿vale? Que sería decir, todo el mundo cree esto, por tanto será cierto. A ver, que todo el mundo lo crea, todo el mundo puede equivocarse, quiero decir. No, o la mayoría de la gente puede equivocarse. Petición de principio sería una especie de argumento circular. No es exactamente lo mismo que un argumento circular, no siempre, pero es parecido. Porque en la petición de principio estamos dando por hecho la verdad de la conclusión. O de alguna forma incluyendo una premisa que no hemos demostrado y que se relaciona directamente con la conclusión que queremos establecer. Por tanto, aunque nosotros hagamos ver que estamos demostrando la conclusión a partir de unas premisas diferentes a la conclusión, en realidad ya hemos asumido que esa conclusión era verdadera, ¿no? Es el caso típico del argumento ontológico sobre la existencia de Dios, ¿vale? Que es un argumento circular, en el que asumimos que el concepto de Dios incluye su existencia porque es un ser perfecto, y un ser perfecto, si no existiera, no sería completamente perfecto, por tanto, no sería el concepto de Dios, y como conclusión decimos que existe. Tú dices, vale, pero eso es tu concepto, o sea, es que estás asumiéndolo en el concepto, pero no lo estás demostrando. Apelación a la autoridad, que sería decir, pues Diego ha dicho que estas son las falacias. Pues eso es así, porque lo ha dicho Diego y Diego sabe, pues ya está. Pues, a ver, que lo diga yo, pues a lo mejor hay más información que se puede considerar, ¿no? Aparte de lo que yo diga. No me creáis. No vayáis diciendo, es que lo ha dicho Diego, así que es así. Diego se puede equivocar. Apelación a la naturaleza, esta es muy ambigua, porque apelación a la naturaleza hace una referencia un poco vaga a lo que sería la falacia naturalista, porque también es que la falacia naturalista tiene varias fórmulas, no es solamente una. O sea, cuando hablamos de falacia naturalista, a veces nos referimos a la relación entre ser y deber ser, o sea, decir que algo debe ser así o se predica moralmente como que debe ser así porque porque existe, o sea, por ejemplo, los animales se cazan entre sí y se devoran crudos, por lo tanto debemos hacer lo mismo, debemos devorarnos crudos los unos a los otros, cazarnos y devorarnos crudos. Tú, vamos a ver. Que las cosas sean así en algún ámbito no significa que se pueda predicar que debemos hacerlas así o que debemos seguir haciéndolas así. Otro tipo de argumentación desde este punto de vista, que sería la aplicación del ad antiquitatem, o sea, ir a la tradición, a lo que siempre se ha hecho de tal manera, es decir, bueno, es que toda la vida de Dios se han tirado piedras a las viejas. Toda la vida de Dios se han tirado piedras a las viejas. ¿Me vas a decir tú que no tengo yo que tirarle piedras a las viejas? Tú, a ver, pues, a lo mejor hay que reflexionar más allá de lo que se ha hecho antes o de cómo sean las cosas para pensar lo que se debe hacer. Es decir, no puede estar el fundamento del deber solamente en un hecho. Aquí habla de la apelación a la naturaleza en el sentido de, como es natural, es que tiene que ser así. Decir, mira, este producto es natural, es bueno, es saludable. Tú, vamos a ver. Que sea natural no significa que sea saludable. La cicuta es natural, no es saludable comer cicuta.
O beber cicuta, un trago de cicuta ahí, raca. Tú, es natural, raca, ahí, Sócrates. Sócrates, no te tomes la cicuta. Y Sócrates, es que es natural, raca. Pues toma ya. Amigo, toma ya. No, pues no es que sea natural, no es un buen argumento, ¿no? Composición, división, a ver. Dice, has asumido que una parte de algo debe aplicar al todo. Ah, vale. O las otras partes, o que el todo debe aplicar a sus partes. Vale. Sí, la confusión entre las características del todo y de la parte. Este es el típico. Además, creo que salía en un capítulo de House. House es muy bueno para analizar cuestiones de argumentación. Tú agarras un vaso, vas al mar y agarras una muestra del agua. Y dices, vale, este agua se compone de esto, esto y esto, y no hay ningún pez. Por tanto, en este mar no hay peces. Tengo una muestra aquí de un porcentaje. Y no hay el porcentaje de peces es 0 en este vaso de agua. Pues el porcentaje total de peces en este mar será 0. A ver, es que no lo han mirado por completo. O sea, no han visto el todo para saber todas las características que tiene en su conjunto. Solamente una parte. ¿Vale? Lo mismo es si coges las características del todo, del conjunto de algo, y quieres suponer que cada una de sus partes va a tener esas características. Un reloj te da la hora, pero la manecilla del reloj fuera del reloj no te da la hora. Quiero decir, una manecilla de reloj sin todo el resto del mecanismo del reloj no te va a dar la hora. ¿De acuerdo? Entonces el todo no se puede aplicar a las partes. Apelar a las emociones, es decir, pues yo me siento mejor o peor con esto, por tanto es bueno o es malo, o es mejor o peor solución. A mí no me gustan los pobres, por tanto no hay que ayudar a los pobres. Igual no es suficiente. El tú quoque, o sea, y tú más, si alguien te acusa de es que usted ha mentido sobre tal tema. Y usted también mintió hace 2 semanas sobre otro tema. Le mintió a su mujer, ¿eh? Y está aquí acusándome a mí de mentir a los votantes cuando usted es un mentiroso que ha mentido a su mujer. A empezar, igual no es lo mismo. Quiero decir, no tiene la misma relevancia para el caso de un, yo que sé, de un mitin político que alguien mienta a los votantes o que alguien mienta a su mujer. Pero que el otro mienta no hace que tu mentira se olvide. No te estás justificando. Estás escudándote en que el otro también lo hace. ¿Ah? Entonces no me puedes acusar. Hombre, no, claro que te puedo acusar. Hombre, ¿cómo no te voy a poder acusar? La carga de la prueba. La carga de la prueba es una falacia que se refiere a poner en el terreno del otro o darle al otro la responsabilidad de justificarse en vez de justificar tú lo que estás diciendo o demostrar tú lo que estás diciendo. Por ejemplo, si yo digo, Dios existe y ha creado el mundo, y si alguien cree lo contrario, que me lo demuestre. Venga, nadie me ha demostrado que Dios no exista. Tú, ya. Pero es que si tú defiendes una cosa, la existencia de Dios, cae sobre ti la carga de la prueba. Tú tienes que dar pruebas de lo que estás diciendo. No puede ser que pretendas que si nadie viene a refutarte lo que tú estás diciendo, resulta que lo que tú dices es verdadero. Sin haber dado tú ninguna prueba. Amigo, esto no funciona así. La prueba la tienes que poner tú. Tirador lejano. Este es el argumento de el cherry picking. Recoger cerezas. ¿Qué se trata de esto? Pues cuando tú recoges cerezas, cuando tú vas por ahí, vas por los cerezos recogiendo cerezas, recoges las que están mejor, te quedas con las que están mejor, con las que son más comibles, son más bonitas, están enteras, no están picadas, ¿vale? Pues este argumento es algo parecido. Tú recoges los datos que mejor concuerdan con lo que quieres demostrar y el resto de datos que podrían refutar tu tesis, los dejas ahí, no los quieres, los descartas. Entonces tú vas con tus datos favorables y dices, mira, he encontrado 10 argumentos a favor de lo que yo digo, pero has dejado 20 argumentos fuera, porque no coincidían con lo que tú querías decir, porque te podían refutar, ¿vale? Esto es una estrategia que tiene más que ver con sesgos y cosas así, pero también puede usarse argumentalmente. Falacia de la falacia, que sería el ad logicam, que vendría a decir que yo acuso a alguien de ser falaz. Lo que dices no es cierto, porque cometes falacias. Tú, vamos a ver, como ya hemos dicho al principio de este directo, cometer una falacia no significa que lo que dices es mentira. Quiero decir, yo puedo utilizar una falacia, por ejemplo, de la carga de la prueba, diciendo pues que alguien está en contra mía, que demuestre que me equivoco. Y alguien me dice, eso es una falacia, te estás equivocando porque eso es una falacia. Tú, a ver, no.
que yo no haya dado un argumento válido a favor de lo que yo digo, no significa que lo que yo digo sea falso. Puede ser verdad, pero yo no saber cómo argumentar a favor de eso, ¿vale? Que yo sea un inútil argumentando no significa que lo que yo digo no sea cierto. Puede haber otros argumentos, ¿vale? Por eso también acusar a alguien de equivocarse en sus conclusiones o de que sus conclusiones son falsas porque el argumento es falaz, también es una falacia. La falacia de la falacia. La incredulidad personal, que sería pues algo así, decir, no, esto no es cierto porque yo no me lo creo, porque yo me parece que esto no es posible, ¿de acuerdo? Una cosa así. Falacias creacionistas más habituales, más comunes en YouTube, dice. 1. Falacia de autoridad. El hecho de que alguien importante o con conocimientos en una materia afirme o crea algo, lo hace cierto, independientemente del motivo por el que lo haga. Un típico ejemplo sería lo de Newton creía en Dios, así que Dios existe. Con eso... Hay bastantes ejemplos también de utilizar cualquier argumento, no solamente Newton, sino que tal persona intelectual, no se me ve con la manzana de Lucci, tal persona en particular defendió a Dios con este argumento y ya aludo a ese argumento, a que ha hecho un argumento, a lo mejor súper complicado, súper no sé qué, pero sobre todo no estoy defendiendo el argumento. A lo mejor el argumento es una mierda. Pero esa persona, que es ilustre por no sé qué, porque era un filósofo, porque era un científico, porque era un no sé qué, hizo un argumento que a lo mejor es una patata, pero como es una persona ilustre, habrá que querérselo, ¿no? Pues no, pues igual no. ¿Vas a cuestionar la autoridad? Pues sí, sí. También otra falacia de autoridad típica es irse a la autoridad bíblica. ¿Por qué existe Dios? Porque lo dice la Biblia, porque está aquí escrito en la Biblia. No sé si va a hablar de esto como una falacia diferente, pero yo, por la experiencia que tengo, por ejemplo, con los testigos de Jehová, esto lo utilizan mucho. El típico de Dios existe. ¿Por qué? Porque la Biblia, que comenta muchos hechos que son verdaderos, dice que existe. No nos olvidemos. Y también tendrían que decir que la luz está compuesta de corpúsculos, porque según Newton, la luz eran corpúsculos. No, es que después ha habido más estudios sobre la luz y se ha demostrado que no eran corpúsculos. No, es que lo decía Newton, y Newton sabía lo que decía. Ojo, si sabe de esto, sabrá también de aquello. Al fin y al cabo, es famoso, o es un científico, o es un tío que sabe. Es un tío apañado, sabrá de lo que habla. Creo que va a ser. Trata de dar una cita descontextualizada de un experto en algo o de un representante de algo, para hacer ver que tiene un significado distinto al original y... Sacar citas fuera de contexto, sacar frases fuera de contexto. O sea, esto ya es el culmen de la falacia de autoridad. Una persona atea le preguntan, oye, según tu razonamiento, ¿cómo podría haber sido un mundo creado por Dios? Pero tienes que explicármelo en el supuesto de que se ha creado por Dios. Y entonces te explica, te razona cómo, según él, podría haber sido. Que esto también es una pregunta que puede ir cargada para luego sacar de contexto, ¿no? Para luego decir, ¿ves? Me lo ha explicado. Y tú, pero ¿te das cuenta del contexto en el que te lo estás explicando? ¿Te das cuenta de que no te estaba defendiendo que esto es verdad? Pero claro, te saco esto fuera de contexto y en fin. 3. Hombre de paja. Podríais no conocer su nombre, pero sin duda lo habréis sufrido ya. Consiste en inventarse una propuesta ridícula y fácilmente refutable para... Esto es muy parecido a lo que hacen al ejemplo que ha puesto de Dawkins, ¿eh? O sea, precisamente la falacia que ha puesto como segunda sería una mezcla entre autoridad y hombre de paja, ¿vale? O sea, sería una falacia un poco mixta, más compleja, en la que hay dos elementos. Estás haciendo alusión a alguien como una autoridad, pero también estás tergiversando lo que dice, ¿vale? Estás utilizando como si fuera un hombre de paja. En este caso, no fácilmente atacable, sino fácilmente defendible para tus intereses. Para luego de afirmar qué es lo que sostiene el adversario, refutarla y que parezca que has acabado con sus verdaderos argumentos. Entonces, ¿cómo se utiliza un argumento de autoridad sin caer en falacia? A ver, en sí mismo, aludir a la autoridad sería falaz en casi todos los casos. Lo que pasa es que si es pertinente, porque yo qué sé, es relevante para el argumento saber que alguien es un personaje muy reconocido en un ámbito, entonces sí. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, a nivel científico, siempre es falaz decir que algo es cierto, que una teoría es cierta porque lo dijo un científico.
No se trata de que lo diga un científico, se trata del argumento que da. Por tanto, aludir a la autoridad, por ejemplo, para una demostración científica, siempre es falaz. Pero si yo estoy aludiendo a la autoridad, por ejemplo, para argumentar que las personas que tienen grandes méritos científicos, son reconocidas en la comunidad científica, son más citadas en Twitter. Y entonces yo digo, mira, en el caso de Newton, Newton es una autoridad en su campo. Y efectivamente es uno de los más citados. Tal otro también es una autoridad y es uno de los más citados. En este caso, es relevante para el argumento. O sea, la autoridad no es falaz cuando es relevante. Pero claro, lo que yo quiero demostrar tiene que estar relacionado con la autoridad. Si no está relacionado con la autoridad, no puedo usarlo como un argumento válido. Porque no es relevante la autoridad para, por ejemplo, la verdad de lo que dice alguien. En algunos ámbitos igual podría haber cierto margen de argumentación al respecto, por ejemplo, en cultos religiosos, ¿no? Hay que creerse esto porque el líder de la religión lo dice y aquí todos nos creemos la palabra divina. La palabra divina que viene a través del líder religioso. Entonces puede ser más pertinente, por ejemplo, en un contexto de fe, que alguien quien dice, quien transmite lo que dice Dios, la palabra de Dios, tenga autoridad. Ahí sí que puede ser relevante, mucho más relevante que en el caso de una demostración científica. Ahí sí, podemos decir, oye, sí, es verdad. Una persona que pertenece a una secta, cuando el líder de la secta, que es la autoridad de la secta, le dice lo que tiene que hacer, él tiene un argumento de peso para creérselo. Pero en base a su propia fe. No como demostración. O sea, si quiere buscar una verdad más allá de la fe, entonces lo tiene que cuestionar. Pero si parte de la propia fe, entonces sí. La autoridad le sirve. ¿Vale? Por eso digo que es importante tener en cuenta que la autoridad sea relevante para la conclusión. En el caso de la demostración científica, la autoridad no es relevante. No se usarlo tipo para citar a alguien experto del tema y ahí apoyar tu teoría expandiendo en las ideas del autor. Claro, pero ahí, vale. Entonces estás hablando de las citas, de citar y tal. Sí, lo que pasa es que la cita, o sea, cuando uno cita a un experto, pasan varias cosas. Quiero decir, el experto, cuando tú citas en un ámbito de estudio a un especialista, lo primero es que tiene que ser en el ámbito propiamente de ese especialista. O sea, si yo estoy citando a Newton, yo estoy citando la teoría de la explicación de Newton sobre la teoría de la gravedad y lo cito para hablar de, cito una frase de Newton para hablar de que el frío en los pies causa un resfriado, como Newton creo yo que no habló de eso, pues no es una autoridad para hablar del tema. Si estoy citándolo específicamente para apoyar un argumento que va en la línea de lo que él dice o que refuta lo que él dijo, entonces sí que es pertinente esa cita. Esa cita sí que es pertinente. O, por ejemplo, deja de ser pertinente cuando yo cito una teoría de un autor que está refutada. Claro, ahí hay que analizar que lo que se está citando, este es el punto, que yo cite a una autoridad en sí mismo no hace que mi argumento sea válido. Lo relevante es que esa cita sea pertinente, o sea, que pertenezca al ámbito en el que yo estoy discutiendo y que además no esté refutada, que el argumento siga sirviendo hoy día, el argumento que grimió la persona a la que yo estoy citando. La demostración que hizo. Si la demostración que hizo está refutada, pues ya no me sirve. Un ejemplo típico sería: la evolución dice que del mono salió el hombre, pero nunca se ha visto una mona dando a luz a un ser humano, así que la evolución es mentira. ¿Para qué? Esto es una cosa de la que no estábamos hablando, que es el hombre de paja. Es que estamos hablando de otra cosa y de repente, ¡oh, una mona! No he visto yo a una mona parir a un hombre. Esto es un hombre de paja, es una ridiculación, una ridiculización del argumento que expone alguien. 4. Ad hominem. Otro de los que más se ven, especialmente entre creacionistas muy exaltados. La falacia ad hominem, si es que ¡Eres feo! se basa en intentar desacreditar a quien da un argumento que se pretende refutar, en lugar de atacar al propio argumento.
Una de las más típicas es decir cosas como Darwin era un racista y un misógino y un borracho, etc. Por tanto, Darwin era un borracho. vale. Claro, Darwin era un borracho. ¿No habéis visto la botella de anís del mono? Era un borracho, bebía anís. O sea, ¿cómo te vas a creer lo que decía Darwin? Por favor. Quitando que esas acusaciones no son reales, aunque como digo el que lo fuesen sería irrelevante, volvemos a lo que expliqué antes. No importa quién o cómo sea quien dice algo, sino qué dice y cómo sustenta lo que dice. 5. Ad populum. Esto me recuerda muchísimo el chiste de 1.000 millones de moscas no pueden estar equivocadas. ¡Coma mierda! Jamás dejaré de sorprenderme de esta en concreto. Sartre Davidco, efectivamente. Generalmente quienes lo utilizan suelen dar su definición, y aún así no se dan cuenta del problema. La falacia ad populum es aquella en la que se dice mucha gente cree esto, así que debe de ser cierto. ¿Acaso crees que tanta gente podría estar equivocada? Y también podríamos meter aquí cosas del tipo ¿habrían pasado estos pueblos por tantos problemas defendiendo una creencia si no fuese cierta? Llegan al extremo de decir incluso que la carga de la prueba está en aquel grupo con menos seguidores y no en quien hace la afirmación. O a proponer que se enseñen ideas completamente desligadas a la ciencia junto a la ciencia real y se decida cuál es la correcta por mayoría. Lo repito. Esta falacia que acabo de mencionar es otra. Pero no sé si lo va a explicar ahora o no. La verdad no es democrática. Lo puedo demostrar ahora mismo, que hay ahí, en ese punto de mi escritorio. Podéis votar en los comentarios cuanto queráis, no va a importar en lo más mínimo, es irrelevante vuestra opinión. 6. Mala utilización de términos polisémicos. No lo ha puesto, pero a ver, esta falacia en concreto. Mayoría. Hay un dinosaurio invisible en nuestro armario, demostrad que no. Esta es la inversión de la carga de la prueba, ¿vale? Que hemos mencionado antes. Decirle a otro que demuestre que tú te equivocas, en vez de dar pruebas a favor de lo que dices. 6. Mala utilización de términos polisémicos. Creo que tiene otro nombre, pero no lo recuerdo y ahora mismo no tengo internet para ponerme a buscarlo. Como el increíblemente original nombre que le he dado indica, esta falacia consiste en... Es una falacia de ambigüedad o, bueno, quaterno terminorum, en fin, falacia de ambigüedad. Utilizar mal los términos polisémicos cuyos diferentes significados se aplican en distintos registros. Por ejemplo, teoría, en el registro coloquial, es un equivalente a hipótesis o idea, algo que no está demostrado. En ciencia, sin embargo, una teoría es una explicación demostrada y consistente de un fenómeno, la cual tiene la misma categoría y nivel de certeza que una ley, siendo la diferencia que la ley es la expresión matemática de la teoría. Vale, no sé si habéis entendido todo lo que he explicado aquí, pero en resumidas cuentas, en un lenguaje coloquial, en un lenguaje muy coloquial, cuando hablamos de teoría, la gente entiende, es teórico, no es un hecho, no es algo real. No es un hecho. Y sin embargo, en un ámbito académico no es así. La teoría es una hipótesis que está respaldada con evidencias, con demostraciones, con experimentos, con argumentos que la apoyan. Y cuando se refuta, ya no es una teoría. Era una teoría, pero ha sido refutada. ¿Vale? Ya no es válida, ya no se acepta. ¿Vale? Entonces, hay errores de comprensión. Cuando alguien versado más en el ámbito académico te dice la teoría de no sé qué y te responden, pero es que es una teoría. Has dicho que es una teoría, así que no tiene por qué ser cierto. No estás atendiendo a que el concepto de teoría implica que hay pruebas, hay evidencias, hay experimentos que apoyan eso que se está afirmando. ¿De acuerdo? Si no, no sería una teoría. Ese es el error al que está aludiendo, que sería un problema de ambigüedad en los términos, ¿vale? Muchas teorías no tienen expresión matemática todavía al haber demasiados factores implicados, eso es todo. Así pues... Bueno, dice aquí también está haciendo referencia a que... pero esto es también una cuestión de... Creo de... no sé cómo llamarlo. Me ha pasado como a él. No sé cómo llamarlo. No sé qué nombre ponerle a esta falacia ahora mismo. Pero es un error de comprensión de conceptos técnicos o de... esto tiene un nombre. Hay un tipo de falacia. Un momento. Esto lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí. Porque me lo he apuntado antes. Os he dicho que para el mes de mayo va a volver a haber desafío lógico. Obscurum per obscuris. El obscurum per obscuris. Que diréis, ¿qué es esto? La oscuridad. La oscuridad. Creo que podría tener relación con esto. ¿Por qué? Porque la cuestión de si una teoría está enunciada matemáticamente tiene que ver con
la complejidad que se asocia con esa teoría. La matemática, la enunciación matemática o la representación matemática de una teoría hace que, a ojos de un inexperto, se vea como mucho más complejo, mucho más profundo, mucho más elaborado, ¿no? Y a lo mejor no tiene por qué ser así. Quiero decir, la expresión matemática no tiene que ser más elaborada que todos los experimentos que se han hecho para demostrar la teoría. Entonces, ¿qué pasa? Que la forma de expresarlo ante el público, si yo te digo, la teoría de la evolución, la gente dice, va, una teoría, va, no sé qué. Si yo te pongo una formulación matemática que expresa la teoría de la evolución súper compleja, dice, ¡buah! ¿Cuánto trabajo lleva esto? Esto tiene que ser verdad. Ese es el punto. Cuanto más oscuro parece, más complejo, esto se aplica también, por ejemplo, a títulos de ponencias. Si yo voy a hacer una exposición de un trabajo que he hecho, de una investigación, y le pongo un título simple, la prevención del resfriado con calcetines gruesos, con calcetines de lana, ¿no? Y entonces yo he hecho una investigación sobre eso y digo, el título va a ser Los calcetines de lana. La gente va a pensar que voy a hablar de cualquier chorrada relativa a los calcetines de lana. O sea, no un estudio serio. Pero si digo la prevención del surgimiento del resfriado común a partir de la implementación de calcetines, etcétera, etcétera, de vestimenta de no sé qué tal. O sea, empiezo a elaborar ahí una terminología mucho más enrevesada para expresar lo que lo que es el título, lo que es el tema de la ponencia, parece que, ¡guau! Me lo ocurro muchísimo, esto va a ser muy, muy específico, esto va a estar muy bien elaborado, este tío sabe de lo que habla, ¿no? Entonces esto también tiene que ver con eso, el tema de la oscuridad, que se utiliza más a nivel retórico. Al tener una teoría descrita matemáticamente, al menos sí que ayuda bastante a formalizarla. Sí, pero claro, aquí lo está relacionando con la suposición de que al estar formalizada matemáticamente o al estar descrita matemáticamente, es más verdadera que si no lo está. 7. Partir de la conclusión y buscar una justificación. ¿Hace falta decir algo más? Todos los creacionistas hacen esto, y por ello la mayoría terminan dejando de hacer ver que lo hacen. De hecho, en mi serie Refutando a Creacionistas hemos visto a Pendleton reconocerlo continuamente, incluyendo mi ejemplo favorito. Ellos saben que la Biblia es verdad, y lo único que tienen que hacer es justificarla. ¿Cómo demostrar que el diluvio existió, por ejemplo? Bueno, la Biblia dice que tras el diluvio quedaron 8 personas solamente. Hoy somos 7.000 millones, así que veamos a qué ritmo se tendrían que haber multiplicado para que 8 personas diesen lugar a 7.000 millones en unos 4.000 años. Parece que la población debería doblarse cada 150 años, así que nos dicen, fijaros en esto, resulta que si reducimos nuestra población a la mitad cada 150 años, obtenemos las 8 personas que la Biblia afirma que quedaron tras el diluvio. Entonces buscan o inventan un punto de la historia en el que la población se doblase en ese tiempo, afirman que siempre es así y ya está, Dios demostró. Es maravilloso. Quiero decir, este argumento es me monto yo la explicación, eso es un argumento circular, ¿vale? Es un argumento circular. Es lo mismo que el argumento del relojero, el argumento del ajuste fino. Es el mismo. O sea, es el mismo tipo de argumento. No es el mismo argumento en sí, pero es el mismo tipo de argumento. Esta te ha dolido. Me ha hecho mucha gracia. O sea, es el mismo tipo, es el tipo de argumento del relojero. Porque lo que se está haciendo es, a partir de una serie de datos, buscar una explicación de cómo podrían encajar. Un cálculo, un tal, aludes a una serie de cálculos pues eso, de conclusiones a partir de un cálculo específico. Y dices, ¿ves? Si esto hubiera sido ligeramente distinto, no estaríamos como estamos. ¿Vale? Esto es muy parecido. Tengo una conclusión, que es cómo es el mundo actualmente, busco una explicación que cuadre con lo que yo quiero demostrar y digo, ¿ves? Esto coincide con que tenga un dato pequeño que parezca coincidir, esto es así. Y además, en este caso, está aludiendo al cherry picking. O sea, al buscar un dato específico que coincida con mi teoría. Ahora, que haya un montón de datos que no coinciden, hombre, pues eso es secundario. Mostrado. Y lo peor es que, aunque claramente el método es falaz y no se corresponde con los datos reales que tenemos, para ellos no tiene problema alguno, porque como coincide con lo que ya saben que es verdad, ha de ser necesariamente correcto, por pocos. ¿Vale? O sea, cogen unos pocos datos que coinciden y dicen, ya está, es cherry picking. Pero ya están asumiendo desde el principio, desde la elaboración de esa explicación,
la conclusión a la que quieren llegar, que es que en un momento determinado de la existencia hubo, ¿qué? 2 personas, 8 personas, lo que fueran. 8. Falacia de asociación. Es, como su nombre indica, un fallo en el proceso lógico de relacionar dos cosas. Un típico ejemplo de cómo lo utilizan los creacionistas es: X malvado de la historia creía en la evolución o era ateo, luego creer en la evolución o ser ateo no salía tan malos como ese tipo. Es como decir que... Vale, confundir la cosa con... Ratones grises son de cemento. O sea, es una especie de... sería el cum hoc ergo propter hoc. El cum hoc ergo propter hoc. Y diréis, cum, ¿cómo que cum, Diego? ¿Cómo que cum? El cum hoc ergo propter hoc lo que viene a decir es que cuando dos sucesos se dan a la vez, o sea, observas dos sucesos que se dan a la vez, por ejemplo, de una persona, era ateo y era un mal bicho. Por lo tanto, ser ateo es causa de ser un mal bicho. Era ateo, por lo tanto, se le enfriaban mucho los pies. Ser ateo es causa de que se te enfríen los pies. Y tú, a ver, que dos cosas se den a la vez no significa que una sea causa de la otra. Puede tener causas distintas, pueden ser meramente accidentales. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia del post hoc ergo propter hoc. Porque el post hoc es uno después del otro. Y el cum hoc es los dos a la vez. Es que esta persona tenía dos características. Por tanto, una tiene que ser la causa de la otra. No tiene por qué. Que si el ateísmo consiste en no tener Dios, entonces las heces por no tener Dios serían ateas, pensando que eso significa que los ateos son heces. Será... ¿Perdona? Ser como las heces no tienen dioses, los ateos son heces. Los ateos... O sea, esto sería una afirmación del consecuente. No he entendido. Es una afirmación del consecuente. Un momento. Voy a poner... Mira, voy a hacer uso de la pizarra. El argumento, la idea de los ateos no tienen Dios. ¿Vale? Si eres ateo, no tienes Dios. ¿De acuerdo? La caca no tiene Dios. ¿Vale? Hasta aquí bien. Si eres una caca, si eres una hez, no tienes Dios. ¿Qué sucede? Digamos que yo, Diego, es un ateo. Si Diego es un ateo, por modus ponens, Diego no tiene Dios. ¿Vale? Diego no tiene Dios. Y dice, ojo, que Diego no tiene Dios y la caca tampoco tiene Dios. Por tanto, Diego es una caca. Y dice, ¿qué es esto? ¿Qué regla lógica te lleva hasta aquí? Una falacia de afirmación del consecuente. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo... O sea, aquí tenemos una implicación, en primer lugar, ¿vale? La implicación me dice que si la premisa es verdadera, o el antecedente es verdadero, el consecuente también es verdadero. ¿Pero qué pasa cuando el consecuente es verdadero? Pues en principio no tiene por qué pasar nada. Si yo asumo que por ser cierto que algo no tiene Dios, entonces es una caca, estoy utilizando una falacia de afirmación del consecuente. Es una falacia formal. Falso dualismo. O sea, sí, falso dualismo o falso dilema. Quizás la más común de todas. Más que nada porque la mayoría de las otras están destinadas solo a valerse luego de ella. En cualquier caso, el diseño inteligente, que es el nombre que lleva el creacionismo cuando quiere parecer creíble, se basa casi por completo en ella. Existen variaciones del falso dualismo, pero en esencia siempre va a tratarse de un planteamiento en el que existen su creencia y otra postura en oposición a su creencia. Por tanto, la anulación de su oposición nos dejaría tan solo con lo que ellos sostienen. Básicamente es un intento de llegar a la verdad por eliminación, pero sin tomar en cuenta todas las posibilidades. ¿Vale? Lo que os expliqué antes del falso dilema
que sería que yo doy una opción ridícula o una opción contraria ridícula a a una teoría que yo quiero defender, y como la otra se refuta fácilmente, pues la mía es cierta. En el caso del creacionismo es algo como la creación por Dios y la formación natural, aunque ellos la llamarían creación por azar, son incompatibles, no pueden ser ambas ciertas, así que una ha de ser mentira. Y aquí viene el problema, porque la solución es y la otra verdad. ¿Por qué la otra va a ser verdad? Coincido en que si hay dos propuestas mutuamente excluyentes, al menos una de ellas estará errada, pero eso no significa que no pueden estar ambas erradas. Cada uno debe demostrar lo que afirma independientemente de que otras explicaciones hayan fallado. Aquí también entra la cuestión de la carga de la prueba. Hay una falacia específica para estos casos, o sea, un nombre de falacia específica para estos casos, que es el ad ignorantiam. Como no puedes demostrar lo que dices, yo tengo razón. ¿Vale? Este sería una ad ignorantiam en este caso. Que es un poco mezcla, como podéis ver, entre. Por eso se puede reducir a un falso dilema, y también a invertir la carga de la prueba. Porque es un poco composición de ambas, el ad ignorantiam. Básicamente es, si el otro no puede explicar, no puede demostrar lo que dice, cualquier cosa que diga yo será verdad. Porque, ¿ves? No puedes demostrar lo contrario. Ah, como no se sabe, lo que yo diga me sirve. Tú, ya, pero es que no se trata de eso, amigo. También tú tienes que demostrar lo que dices. Ah, sí, no os lo había dicho. Además de falso dualismo, se atribuye la razón por defecto. Seguro que en más de una ocasión os han preguntado detalles y detalles sobre algo hasta que al no saber una de las cosas que os preguntaban, se autoproclamaron poseedores de la razón, ¿verdad? Bueno, estos son las muchas preguntas, y también hoy he subido un vídeo sobre eso, guarda relación con la denominada falacia socrática. Vais a mis redes, que he subido hoy a Instagram un vídeo sobre la falacia socrática, y lo veis. Porque esto tiene que ver también con esta cuestión de la falacia socrática. Básicamente, la falacia socrática, o lo que se llama falacia socrática, tiene que ver con la definición de los términos que está usando alguien. Cuando alguien te dice una teoría y tú le dices, defíneme esto, explícame esto en detalle, que es lo que, bueno, aparte de, en general, del método socrático, ¿no? A ver, muy en general, pues decimos que el método socrático consiste en hacer preguntas para aclarar los términos de los que se habla. ¿Qué pasa? Que hay veces en las que una persona puede no saber la definición exacta o la explicación exacta de una de las partes de uno de los términos que está utilizando. O incluso puede ser que no se pueda definir más allá de la mera evidencia, ¿no? El ejemplo que pongo en el vídeo es el del color rojo. El color rojo como fenómeno es evidente, es autoevidente. Yo no te puedo descomponer el fenómeno de ver el color rojo en otras experiencias para definírtelo, reduciéndolo más a algo más simple, porque es algo autoevidente, esa percepción. Te puedo explicar otras cosas relativas al color rojo, pero no te puedo definir más en detalle la experiencia de ver el rojo. Entonces, la falacia socrática y también la falacia definista coinciden en esto, en el error de creer que siempre hay que aclarar o definir más las cuestiones. Lo que pasa es que la falacia definista se aplica en los límites de la definición, sobre todo de elementos simples, y la falacia socrática se aplica a lo que está diciendo este chaval, a que el chaval, digo chaval, pero no sé qué edad tiene, este señor, este caballero, que si alguien no sabe explicar, alguien no sabe definir los conceptos que está utilizando, a lo mejor es que no se puede definir más, que ya es la definición más básica, pero si alguien no sabe definir más, explicar más en detalle aquello que está diciendo, es que no sabe de lo que habla y por lo tanto se equivoca. No solo que si lo que ellos ven como la alternativa es refutado, entonces su Dios existe, sino que si no se sabe algo, si ninguna de las dos puede demostrarse, entonces Dios existe. 10. La cobra. La llamo así por la famosa maniobra para esquivar besos. La cobra. Exactamente igual al dios de los huecos, pero se le parece. Consiste en que al demostrarse que algo que ellos afirmaban que hacía Dios no lo hacía Dios sino algo natural, dan un paso hacia atrás y dicen que Dios creó esa causa natural para mediante ella dar lugar al fenómeno que antes decían que originaba Dios directamente. Si les explicas que eso otro tiene también un origen conocido, atrasarán hasta el origen del origen del origen y así sucesivamente. Hostia, ¿qué tipo de falacia es esta? Lo de la cobra me gusta, pero no es. Estoy intentando buscarle el nombre técnico a este tipo de falacia.
sería básicamente eludir una evidencia y buscar una reformulación de ad hoc. Sería una reformulación ad hoc de lo mismo que estoy defendiendo. Sí, sería una especie de ad hoc. No me vale esta explicación porque me has dicho que tal, pues modifico un detalle y ya me vuelve a servir. No, pero es que esto no es así. Bueno, pues modifico otro detalle y ya me vuelve a servir. Pero vamos a ver, ¿no te das cuenta de que estás eludiendo? Que al final no ibas a ningún sitio. No estás demostrando nada. Te estás adaptando la explicación, pero no estás demostrándola.